La instalación de los astilleros y talleres del noroeste, Astano, en la ribera sur de la ría de Ferrol, convirtió a Fene en uno de los municipios más densos de Galicia. En Fene, el camino inglés transcurre por la Rúa do Campo, hasta que poco antes de la Casa da Cultura tuerce a la izquierda por la calle de a Casa Bella. Cuando topamos con la Nacional 651, la cruzamos pasando frente a la Casa do Concello. Estamos ya a unos 14 kilómetros desde que abandonamos el puerto de Ferrol. Al final de esta calle, torcemos a la izquierda, andamos unos cuantos metros antes de encontrar la calle Gerardo Díaz, la primera a la derecha en dirección a Fosas, y un poco más adelante el lavadero de Mundín. Torciendo a la izquierda, el camino asciende por una cuesta hasta una bifurcación de tierra que tomamos a la derecha, a través del monte. El camino llega al borde de la carretera y enseguida entronca con el camino real, que va paralelo a la Nacional 651, pero por debajo, y pegado a la misma. Así, ponemos rumbo hacia nuestro siguiente destino de esta etapa, Cabanas.